Estamos de regreso en este segundo bloque ya a esta hora de la noche, tarde-noche, pasadita las 8:30, ¿estoy bien? No, 9:30. A las 9:30. Oigan, 9:30 es que estaba mirando aquí, tratando de conectar, mirando el reloj. Además, con los cambios de hora uno a veces queda mala, ojo con eso. Oigan, Lisette, le preguntaba yo en el final del primer bloque estas dos intenciones, o por lo menos que se han planteado. El padre Berríos también lo planteó, esto de alguna manera amnistiar a los jóvenes o a las personas que todavía se mantienen detenidas desde octubre del año pasado, porque fueron detenidos por distintas razones, desde saltarse un torniquete, entiendo, hasta algunos actos que se consideran efectivamente delictivos. Y por otro lado, esta idea, esta intención desde el Senado de crear una comisión de verdad, reparación y justicia que permita a las personas, a los jóvenes, a las jóvenes, que por lo menos hay denuncias que así lo señalan, se cometieron violaciones hacia sus derechos humanos, y además, por supuesto, los jóvenes y las jóvenes que han sido mutilados, que perdieron la vista, que han sufrido daños y que han sido reconocidos, más allá de lo que uno pueda opinar o no, en el sentido de lo que decía Diana. Hoy día todos los organismos de derechos humanos han señalado que efectivamente se violaron los derechos humanos en Chile y que fueron efectivamente fuerzas de orden y seguridad, y que tiene que ver con violencia de Estado, porque son servidores públicos y por lo tanto violencia de Estado. Lisette, tienes la palabra. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la amnistía absolutamente a nadie. Sí estoy de acuerdo en la comisión de, ojalá, bien en grande, verdad. Los que efectivamente tuvieron, fueron maltratados o lo que sea que hayan, los problemas que hayan tenido, ojalá que esta comisión se apure, sea en serio, sea rápida, y a los que efectivamente les pasaron a llevar sus derechos humanos, bueno, habrá que buscar las formas compensatorias. Pero a los que no, que solamente se dedicaron a hacer destrozos, ojalá que estén presos. Porque no puede ser que se amnistía a todo el mundo, porque hay algunos que sí se dedicaron a hacer destrozos, sí se dedicaron a hacer daño, a todo lo que, o sea, estamos hablando de todo tipo de cosas, también hubieron carabineros heridos, hubo de todo. Entonces sí me encantaría una comisión, pero de verdad, que diga verdad, que vea todo lo que ocurrió, para todos los lados igual. Y lo que hay que sancionar, que se sancione, y a los que haya que pedirles disculpas y repararlos de alguna manera, que se haga. Que se hagan las cosas en serio, no para un lado, para el otro, para todos. A los pobres carabineros también, a una que quemaron, a otros que balearon, etcétera, también tienen que repararlos, porque también son seres humanos. Para mí es eso, que haya una comisión de verdad, pero de comisión de urgencia de verdad, y de verdad en serio para todos los lados. Eso. Amnistía, no, porque a los que sí son culpables tienen que pagar, pero a los que no son culpables de nada, tienen que obviamente liberarlos, obviamente pedirles disculpas. Pero no por eso vas a liberarlos a todos, porque sí, no me parece. A mí me parece que sí hay que hacer comisiones, pero comisiones rápidas, para sacar a los que no corresponde y para efectivamente enjuiciar a los que sí. Perfecto. Ingrid, tienes la palabra, tiene el micrófono cerrado ahí, muy bien. Ahí sí. Ahora sí abierto. Es un tema bien complejo, porque finalmente recuerden que todas las personas que hoy día si están detenidas porque son presos políticos. El estallido social, la revuelta social es una situación que ocurre en un contexto político en el país, en un contexto específico de donde la ciudadanía está manifestando sus formas de sentir, de verla, de disentir respecto de cómo se están haciendo las cosas, y en ese contexto obviamente suceden este tipo de tensiones, algunas de ellas bastante injustas, otras quizás puede ser, yo sí comparto la idea de que hay que estudiar algunos casos, pero sí creo que es importante, no sé si una ley de amnistía, pero sí es importante verdad y justicia. Yo creo que la forma, cómo se lleva adelante es importante. Efectivamente los agentes del Estado vulneraron derechos, violaron derechos humanos, y eso no hay duda. Hay informes del INDH que respaldan esta situación, donde, como bien decía Claudia, personas que fueron mutiladas, y creo que eso en este contexto, en este periodo, en esta época de nuestra sociedad, de nuestro país, no puede ocurrir. No puede ocurrir porque además los agentes del Estado son los mandatados por el gobierno de turno o el Estado para poder ejercer justamente la protección de la ciudadanía. Entonces, cuando tú ves que no ocurre ello, que ocurren cosas distintas, me parece que es un poco complicado. Las personas, cuando se exaltan,
Yo creo que la violencia no se justifica en ninguno de los casos, en eso comparto. Tampoco comparto que existan desmanes, pero también a veces uno se pone a cuestionar el por qué ocurren algunas cosas, y eso tiene que ver con estudios un poco más profundos y análisis un poco más profundos que seguramente en este espacio no vamos a resolver. Pero sí creo que es importante, ¿verdad?, de justicia, y en eso sí comparto la necesidad de poder tener alguna cosa que nos permita que eso se haga de verdad. Porque finalmente el Estado protege a quienes trabajan para ellos, po. Nos guste o no, más allá de las situaciones que uno pueda observar, pero no así con la ciudadanía, po. Finalmente el Estado debiese protegerte también y cubrirte y darte las garantías, ¿cierto?, de poder además manifestarte de manera pacífica, de manera libre, de manera espontánea, y no que te repriman y que finalmente eso signifique que quede la tole-tole después de que ocurren las manifestaciones, porque finalmente lo que hay es un enfrentamiento que nos llevan a desórdenes que no eran no era como el fin en definitiva de una manifestación. Yo he estado y estuve en muchas de las, me imagino que algunas de ustedes también, en muchas de las manifestaciones, y si no es que todas, porque estamos en esos espacios, y claramente las personas se manifestaban de manera pacífica. Después de cierto tiempo, rato, pasaban cosas que uno a veces no comprendía, pero tenía que ver también con el cómo los agentes del Estado provocaban, y se los puedo decir con todas sus letras, porque yo estuve en muchas de esas manifestaciones, también fuimos reprimidos sin tener ninguna razón de hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice, cómo se dice, observar todas las partes, creo que es importante, y creo que también es importante en definitiva que podamos tener garantías. Yo creo que eso es súper relevante, las garantías para que estos procesos se lleven de manera adecuada, de entender que hay organismos que además están mandatados para poder tener esta información, para que nos permita también, son los observadores. Recuerden que el Instituto de Derechos Humanos fueron observadores respecto del proceso, y ellos tenían la información que finalmente les permitió entregar a los distintos entes para poder saber qué pasaba en definitiva en la revuelta, no solamente mirando a quienes se manifestaban, sino que en términos generales, porque finalmente ellos eran observadores del proceso, no podían estar de un lado u otro. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo nunca vi que alguien del Instituto de Derechos Humanos reclamara sobre los golpes, los escupos y todas las aberraciones que le gritaban a carabineros, que son personas igual, aunque trabajen para el Estado. Les tiraron molotov, les tiraron piedrazos, les hicieron absolutamente de todo. Pero jamás reportaron un problema con carabineros, jamás. Oigan, de una, escúchenme, orden en la sala, porque esto es como una sala, además, sala virtual, entonces sí. Esperemos a que termine Ingrid, y después, si quieres hablar con Lisette, tener sentido de estar en contra. El INDH eran observadores del proceso, y lo que hicieron fue informar. Yo creo que no es igual. Para un lado. No lo sé, creo que no. Ojo con eso, porque tiene que ver con la institucionalidad, Lisette, tiene que ver con la institucionalidad. Igual tienen que recordar, son institutos de derechos humanos, los carabineros son humanos, igual tienen derechos, y los escupían, les tiraban piedras, les tiraron molotov, ellos también necesitan derechos y justicia. Por lo mismo que yo dije, la Comisión de Derecho y Justicia, ojalá que sea para todos lados. Sí, lo que pasa ahí, Lisette, es que tiene que ver con la institución, porque los servidores públicos se rigen por... Yo lo entiendo, pero también son humanos y también tienen derechos. Y también los pasaron a llevar. Lisette, no hay discusión en eso. Sí, lo que te quiero explicar es que el Instituto de Derechos Humanos no podría defender los derechos de los trabajadores fiscales, en este caso de los carabineros, porque hay otra institucionalidad distinta. Se supone que tienen que mirar a todos los seres humanos. Son seres humanos, no es que los defiendan, no. Si ellos están a la mitad de una marca, tienen que fijarse. Lisette, son funciones distintas. Sí, si no tiene que ver con que no tengan derecho, ojo, yo creo que eso para aclararlo, tiene que ver con la institucionalidad que existe. Yo por eso dije que la civilidad tiene que ser para todos. Lo que pasa es que la civilidad no tiene quien te defienda. Es distinto de cuando tú estás en la institucionalidad pública, tienes quien haga esa función. Entonces, y además es de un poco lo que decía Ingrid hace un rato, tiene que ver con esta figura que tú eres un trabajador además del Estado, y por lo tanto la violación de derechos humanos no tienes derechos humanos, porque si te tiran molotov y piedras es lo mismo. Pero Lisette, tienes que escuchar, porque si no escuchas... Ustedes también.
Pero si no se trata de no escuchar, se trata de explicarte. Pero sí, así como ustedes me dicen que escuchen, ustedes igual escuchan. Ya, vamos, la próxima semana vamos a traer un decálogo ahí para que nos pongamos de acuerdo, ¿ya? ¿Les parece? Para que además sea productiva y le podamos explicar a la gente o le contemos más o menos para que vayamos aprendiendo y avanzando, obviamente. Diana, ¿tú querías decir algo? No, que también en tener lo que dice la Lisette, también hablaban del Instituto de Derechos Humanos que para defender a los civiles, y los civiles también, como las pymes, también tienen derechos humanos, como la persona que vive en Plaza Italia también tiene derechos humanos, y no las personas que estaban le quemaron los locales en el centro y le destrozaron, también las pymes también tienen sus derechos humanos. Entonces el tema no es solamente para un lado, para los que hicieron la revuelta, sino también para los que sin entrar en la revuelta también sufrieron daños y desmanes. Eso es. Oigan, ¿les parece? Sí, estamos de acuerdo. Miren, hagamos algo. ¿Les parece que invitemos al director del Instituto de Derechos Humanos para que aclare estas cosas la próxima semana? Podemos hablar. Sí, pero Claudia, lo que pasa es que yo creo que no hay que confundirse, yo creo que hay cuestiones que son súper importantes, hubieron violaciones de derechos humanos a personas que se manifestaron. Y eso es una cosa, mutilaciones, y eso es una cosa, y eso tiene que tener también verdad y justicia. Pero también, pero eso no significa que los desmanes y aquellas situaciones que fueron de violencia sean justificadas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que eso no hay que confundirlo, porque efectivamente hay cuestiones que pasaron a ser actos vandálicos que dañaron también a aquellas personas, como bien decía Diana, que no estaban quizás incluso están a favor de las manifestaciones y que tuvieron algunos daños respecto de algunas situaciones específicas, pero eso no tiene nada que ver con aquellas personas que están detenidas o que estuvieron detenidas a propósito de la revuelta porque estaban manifestándose. O sea, hay personas que detuvieron sin ninguna razón. Chicas, yo los vi, yo fui parte de eso, yo estaba manifestándome cuando nos detuvieron, ¿ya? Entonces, ojo con lo que estamos diciendo, entonces tienen que ver con eso. Eso es uno lo que espera, que tenga verdad y justicia, aquellas situaciones que no corresponden porque finalmente porque estaban provocando a la ciudadanía. También entiendo que la institucionalidad tiene que funcionar y tiene que funcionar para todos lados, y en eso también lo comparto. Carabineros tiene una función pública y yo la respeto porque además yo trabajé con ellos. Yo sé cuál es la función pública de Carabineros, que es resguardar la seguridad de la población, ¿ya? Y no es atacar a la población. Son dos cosas distintas. Entonces, en eso hay que tener también cuidado y entender cuál es su función. La función de las policías, en definitiva, es resguardar el orden público, pero también es observar o funcionar cuando corresponda. Y en la medida también que corresponda, no pasarse de la raya con la función que ellos tienen. Y yo creo que en algunos casos se pasaron de la raya. Es un poco ver lo que pasó con el chiquillo que votaron de Santiago, del Mapocho, que alguien diga que no lo tiraron a propósito. Me parece que es solo ver el video para darse cuenta que sí fue a propósito. Entonces en esas cosas uno no las puede justificar. Exacto. Tampoco. Tienes toda la razón, Ingrid, y por eso tienen que hacer rápidamente, o sea, si tienen que enjuiciar a alguien, que lo enjuicien rápido, si tienen que liberar a alguien, que lo liberen, pero que todo pase por el proceso que tiene que pasar. No pueden llegar a liberarlos a todos, no pueden, tienen que estudiar, pero ponerle apuro a la cosa, obviamente, porque no pueden tener encerrada gente porque sí. Ya, muy bien, por lo menos llegamos a un consenso ahí, un punto de encuentro ahí al final que tiene que ver con que en realidad hay que hacer justicia. Yo creo que con esa palabra debiéramos quedarnos, que tiene que haber justicia, efectivamente, porque la verdad es que no puede ser que en este país, porque uno salga a manifestarse, termine perdiendo un ojo o perdiendo la vida, porque la gente perdió la vida también. Pero más de 40 personas. Todas las situaciones que podríamos nombrar en realidad, y en este rol además que tiene que ver con las policías particularmente, que dice relación con el resguardo y de la seguridad de las personas y no con la agresión a las personas. Entonces yo creo que quedémonos con ese concepto que nos vincula a las 4 que estamos aquí en este panel, por lo menos a esta hora de la noche, que tiene que ver con la necesidad de que haya justicia. Y perdonen que me extienda solo un segundo allí, lo que pasa es que es legítimo tener desconfianza, porque en este país, a estas alturas de la vida ya, después de más de 40 años, todavía hay más de 1.000 personas detenidas desaparecidas, donde no ha habido justicia, no ha habido reparación, ni ha habido nada. Entonces, obvio, claramente la gente quiere justicia, y en eso yo creo que debiéramos quedarnos y concentrarnos las 4. Oigan, proceso constituyente. Hablemos un poquitito, nos quedan pocos minutos,
nos muy quedan 10 poquito. minutos nada más, así que nos queda muy poquitito tiempo, pero lo que viene ahora, lo mismo que decíamos recién, discusión anoche de madrugada, la madrugada del día de hoy en esto de escaños reservados. Tengo mis dudas, insisto, con si son 23 o 24, pero 23, en eso, creo. Además 14 para el pueblo mapuche particularmente, y los otros distribuidos en los otros pueblos que hoy día están reconocidos por el Estado chileno, que son 10. Pero además un porcentaje para personas con discapacidad. En eso, la opinión en general y de lo que viene, y un poco también esto que decíamos, oigan, ya, ¿por quién debiéramos votar? ¿Cómo debieran surgir? Ustedes saben que se está hablando de esto de los independientes, que uno podría tener una larga discusión, podríamos tener un programa entero sobre los independientes, porque independientes de la militancia, independientes de qué, bueno, y cuáles son las posibilidades que va a tener de verdad, que van a tener los hombres y mujeres que van a querer representarnos allí para poder postular, porque una cosa es tener las ganas y otra cosa es poder hacer todo este proceso, porque recuerden ustedes que se eligen igual que como se eligen parlamentarios y parlamentarias. Sí, pues, así es. Entonces ahí hay un punto importante. Le vamos a dar la palabra a Diana primero, ¿les parece? Que la dejamos ahí media silenciosa en los últimos minutos. No, está bien. Perdón, la pregunta es que ¿cómo vamos a elegir los constituyentes? Yo creo que cada partido tendrá su forma de elección de candidatos, así como los están eligiendo para concejales, para gobernadores regionales, para el alcalde. Cada partido tendrá también por lo menos a nivel de Bópoli y Bópoli regional, se mandó una minuta, digamos, de personas con distintos perfiles para poder asumir el cargo de constituyente, y se verán las opciones. El Consejo a nivel regional se va a definir a la larga quién es el candidato idóneo para entrar a este proceso de elecciones del próximo mes de abril. Y nada, como Evópolis deseamos y esperamos que los militantes se motiven, que quieran ingresar que se motive por trabajar en este proceso, que sean personas idóneas con características de liderazgo, de proactividad, con ganas de aprender, porque tampoco todos sabemos, no todos somos abogados constitucionalistas, pero sí con capacidad de que hayamos calle, experiencia en dirigencia, en federaciones, en dirigencia, en trabajo comunitario, etcétera. Y bueno, como les decía, a nivel regional, los que están motivados se presentan a través de la directiva, se presentarán al Consejo Regional, y el Consejo Regional definirá el candidato para entrar en estas elecciones. Nosotros, como miembros de Chile Vamos, hasta el momento vamos en lista única, los 4 partidos, RN, Evópoli, UDI y PRI. Y bueno, a nivel regional, como es constituyente, se tienen que elegir a nivel regional, nos corresponden 3 candidatos elegidos para entrar al proceso. Exactamente, eso. Lisette, ¿una opinión? Nos quedan pocos minutos. Sí. Pero tenemos tiempo. Sinceramente espero que la gente en general y los partidos políticos sobre todo le pongan la seriedad correspondiente y que elijan gente que de verdad ayude a construir el país que necesitamos. Yo estoy hablando en este minuto de los partidos políticos, que siempre los partidos políticos es por política, es por a quién le caes mejor, etcétera, etcétera. En este minuto del país, en el minuto que estamos, no necesitamos eso, necesitamos gente que de verdad ayude a construir el país que necesitamos. No solamente gente educada, yo no estoy hablando que pongamos puros abogados porque no sirve. Hay personas que han trabajado en organizaciones civiles que saben perfectamente lo que la ciudadanía en general necesitan. También tenemos científicos muy destacados. A mí me encantaría que por fin en este país tuviéramos una constitución, que es una de las grandes cosas del por qué yo voté apruebo, en que efectivamente cuidemos nuestros recursos naturales, nuestro país, que es lo que efectivamente va a perdurar, no las personas, pero sí el territorio.
yo todavía no he visto candidatos, pero por ejemplo a mí me encanta Humberto Maturana, que vive en Santiago, tiene 91 años, pero este caballero las tiene todas. No sé si lo conocen, si conocen su trayectoria. Premio Nacional de Ciencias, ha escrito una increíble cantidad de libros. Yo a él le daría mi voto para que escribiera la Constitución, no a cualquiera, no a un exalcalde, a un ex concejal, al amigo de Pedrito y Juanito, no, a gente que de verdad demuestre con hechos que sirve para escribir nuestra Constitución. Lisette, pero tú eres parte de un partido político. ¿De un partido político? Yo estoy esperando a ver, yo espero que ocurra. Se están buscando los mejores candidatos, por eso se están haciendo distintas listas, se está viendo las idoneidades de cada persona, porque obviamente hay que tener una cierta experiencia en leyes, pero no todos son las leyes. También hay que tener sentido común, también hay que tener humanidad, también hay que tener en realidad muchas cosas. Hay que tener también experiencia, porque obviamente un chico de 18 tiene mucha fuerza, mucho coraje, pero no tiene la experiencia necesaria. Aunque tal vez suene feo, pero es verdad, no tienen la experiencia de los años necesaria. Tampoco digo que tengamos que elegir puras personas de 90. Ojalá que haya de todo. Pero las personas que salgan electas, por favor, voten a conciencia porque es algo realmente importante. Eso. Ingrid. Yo estoy esperando a ver cuáles son las propuestas de nuestro partido, pero yo la tengo súper clara. Yo no voy a votar por nadie que de verdad no aporte, sea del partido que sea. Muy bien. Ingrid. Sí, mira, creo que lo que hablamos antes, se viene un proceso que es complejo, vienen las discusiones internas, yo creo que acá la responsabilidad partidaria es importante, porque sí comparto la idea de que no podamos poner a cualquiera, tienen que ser personas que tengan capacidades que no tienen que ver, como decían, con los estudios, no tienen que ver con los estudios formales, si son universitarios o no, o profesionales, sino que más bien con la experiencia, la capacidad y el aprendizaje que tengan también, y en eso yo creo que es súper relevante que tener además representantes de todos los sectores, desde el territorio, desde lo científico, desde lo profesional, ¿cierto? De las ciencias sociales, de la salud, de todos los espacios en definitiva que pueda estar representado esta gama importante, ¿cierto?, de saberes y experiencias en esta Constitución que nos permita también lograr aquello que las personas están pidiendo a gritos, en definitiva, este cambio que sea profundo y de verdad. No que volvamos a tener las mismas cosas de siempre porque elegimos mal, y en eso sí comparto que hay que saber elegir, la responsabilidad por un lado ciudadana de elegir adecuadamente a quienes efectivamente son los que van a hacer esos cambios reales, y por otro lado en el caso de los partidos políticos, porque igual hay sectores que son independientes que quieren poner candidatos o quieren ser parte de esta elección, ¿cierto?, que va a ser bien compleja porque, como decía Claudia, es parecida a un poco a cómo se eligen los diputados y los senadores, y finalmente eso tiene cupos, y los cupos son solo 3 en el caso de Magallanes, y la verdad es que van a haber muchos candidatos y candidatas. Entonces en eso también la responsabilidad por un lado de los partidos políticos de poner a aquellos hombres y mujeres que sean idóneos para este trabajo, y por otro lado a quienes son independientes también que quieran ser parte de este proceso, que también sean idóneos, o sea, que piensen no desde el interés personal, sino que también desde el interés común, desde qué queremos nosotros como país, qué país queremos construir a propósito de estos cambios que queremos desarrollar. Y en eso todavía no escucho nada del partido, Claudia, si me preguntas, todavía están hay algunos nombres ya dando vueltas, sí, claro, pero todavía no hay definiciones, por lo menos internas, participativas, que nos permitan hoy día decir que los candidatos ya están definidos. A no ser que los nombren, así que sería como el mundo al revés, es que llegasen a nombrarse democráticamente, porque finalmente estamos promoviendo la participación y una nueva constitución que sea de todas y todos, y obviamente los partidos también tienen que tener esa misma responsabilidad, y aquellos que nos representen también tienen que ser elegidos por todas y todos internamente. Creo que es un tremendo desafío, y espero que lo hagan de manera adecuada y no nos equivoquemos de nuevo, porque si no es tremendo retroceso y tremendo, nuevamente la ciudadanía no nos va a creer nada ni nos va a confiar en nosotros, y toda la desconfianza que hoy día está acumulada se va a seguir acumulando, y yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. 30 segundos, Diana, 30 segundos. No, 20 segundos menos va a ser eso. Además, creo que a nivel regional nuestro candidato tiene que tener una mirada de descentralización, digamos, de regionalización, y tiene que tener una mirada como de desarrollo regional como bien fuerte y bien potente, que pueda aportar a la escritura de la nueva Constitución. Creo que es un tema no menor. Así que los debates van a estar buenos, me interesa eso.
Sí, ojalá que haya buenos debates, ojalá que haya discusión, como decíamos aquí. Vamos a mirarlo porque las mujeres que estamos además en distintos partidos políticos, como ocurre con este panel, sabemos que la verdad es que hay que pelear codo a codo para poder efectivamente estar en la toma de decisiones. En general, los partidos también son tan centralistas como el resto como el gobierno, como lo que ocurre en general, y por lo tanto allí ojalá que avancemos, como dice Ingrid, también ahí en procesos mucho más democráticos que permitan validar este proceso. Y ojo, porque tenemos muy poco tiempo, muy poco tiempo entre el día de hoy y lo que va a ser la elección el 11 de abril, y por lo tanto, previo a eso, la inscripción, ver quiénes van a ser, va a haber más candidatos que espacios, así es que ojo con aquello. ¿Cómo decías tú, Diana? El 11 de enero tienen que estar inscritos los candidatos al... Sí, pues. Así es. Oigan, y ya escuchan la música característica del programa, nos estamos despidiendo a esta hora de la noche, agradecerles a cada uno y a cada una por mantenerse en sintonía, por acompañarnos, por escucharnos, a veces por compartir y otras veces por no compartir tanto estas miradas. Bueno, y tuvimos distintas miradas el día de hoy. Diana Kusanovich, Lisette Sayet e Ingrid Melipillán estuvimos, y quien les habla, Claudia Barrientos, en este panel del día de hoy de Otra Mirada. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, cuídense, buen fin de semana para todos y todas, y nuestro cariño a Ricardo ahí, que ha hecho posible que estemos conectadas a esta hora de la noche. Un abrazo para todos y todas. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Polar Comunicaciones presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Ingrid Melipillán, Claudia Barrientos, Daniela Arecheta y Diana Kusanovich. Conduce Marcela Ávila Enríquez.